Muy bien, Aldair, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Sí, profesor, todo tranquilo. Bueno, hay que esperar unos 2 minutos más para empezar la clase, que ahora sí nos corresponde a lo que es tercero de secundaria. ¿Sí? Listo, listo. Muy bien, vamos a empezar ahora sí el capítulo que nos correspondería a este inicio de historia del Perú. ¿Ya? Vamos a ver acá lo que es la importancia que sucede en nuestra época y vamos a hablar un poco más de lo que es el segundo militarismo, ¿no? Este segundo militarismo tiene varias aristas, varios personajes que también, así como hice con ustedes que por equivocación estuvieron en la clase del segundo de secundaria, ahora también, ya que somos tres los participantes, les voy a pedir pues que por favor para la siguiente clase ustedes me hagan y por favor tomen nota y apunten. Y voy a querer que ustedes me hagan una bibliografía o una reseña del famoso Andrés Avelino Cáceres. ¿Ya? Andrés Avelino Cáceres. Uno de ustedes también sobre Nicolás de Piedra. ¿Ya? Nicolás de Piedra. Acuérdense que Nicolás de Piedra fue uno de los, para mí, desde el punto de vista histórico, el que complicó un poco la situación con la guerra del Pacífico, ¿no? Esta guerra del Pacífico que también trajo sus colas. ¿En qué sentido? En que prácticamente los chilenos vinieron a conquistarnos, tipo los españoles, no solamente a ganar una guerra, sino a conquistar, ¿no? Esa es una de las situaciones más complicadas. Y después me va a gustar también hablar sobre este personaje que también hizo mucha situación a favor de este caudillo.
Acuérdense que cuando hablamos de todos estos temas, estamos hablando pues de toda una situación complicada entre ellos mismos, ¿no? Desgraciadamente el Perú se encontraba pues desarmado en esa época, ¿no? Se encontraba un poco olvidado, ¿no? Nosotros en la época teníamos un buen armamento. Lo que sucedió cuando perdimos la guerra con Chile fue que desgraciadamente este armamento nunca fue renovado. Creían que con el Huáscar, por ser un barco de acero, y que la escuadra chilena tenía mayormente barcos de madera, creían que ya con eso íbamos a poder ganar todo, íbamos a poder destruir a todos estos barcos de madera, ¿no? Pero los chilenos, acuérdense que no solamente combatieron solos, sino también combatieron ayudados con Inglaterra. ¿Todo por qué? Por el bendito guano y salida, ¿no? Esto fue una de las primeras situaciones que complicó prácticamente la situación en nuestro país. Y aparte también se hizo sobre la Confederación Peruano-Boliviana, que también fue otra traición, que en realidad nosotros, como se dice en términos criollos, por meternos en una situación, prácticamente nos quitaron lo que era Arica y Tacna, que después fue ya recuperado en un plebiscito, ¿no? Y fueron que los tameños pidieron que se regrese a ser parte del Perú, ¿ya? Cuando hablamos de todo este militarismo, de todos estos problemas, también tenemos que hacer un poco de historia, ¿no? Historia en el sentido de que nuestro gran Avelino Cáceres, llamado también el Brujo de los Andes, fue uno de los que realmente conocía al teje y maneje la sierra del Perú, ¿no? Él era uno de los más intrépidos. Y lo gran importante, mis estimados estudiantes, es que nuestro gran Andrés Avelino Cáceres hablaba el quechua, hablaba muy bien el quechua. Y también tuvo la ayuda de su esposa, Antonia Moreno de Cáceres. Antonia Moreno de Cáceres era una rabona, no lo tomen a mal sentido la palabra, sino que en esa época las rabonas tenían unos faldones muy grandes, ¿no? Como el tiempo, como utilizan mayormente las personas de la sierra, ¿no? Esos faldones que tienen como 3, 4 polleras encima. Y ella lo utilizaba ¿para qué? Para ocultar las armas, ¿no? Y con esas armas poder apoyar a su esposo Andrés Avelino Cáceres. ¿Cómo surge todo este dilema? Este dilema prácticamente se va desarrollando por la ambición, por el convenio que hubo, ¿no? Y desgraciadamente tuvimos malos gobernantes, malos gobernantes. Malos gobernantes en el sentido que justamente uno de los presidentes, que es Manuel Pardo, fue algo curioso. Manuel Pardo hizo toda una colecta nacional para formalizar y mejorar las armas peruanas, porque ya se había trascendido que Chile tenía la neta mirada hacia el guano y salitre que estaba en nuestras costas, ¿no? Pero para eso tenía que invadir primero Bolivia, ¿no? Tenía que invadir Bolivia. Y es por eso que hasta ahora sabemos que nuestro hermano país de Bolivia no tiene acceso al mar, ¿no? No tiene acceso al mar, ¿no? Y hasta ahora siguen luchando para que tengan un acceso al mar. ¿Cómo se va desarrollando esta situación? Esta situación fue muy complicada, muy complicada. Una vez que Manuel Pardo llega a recolectar este dinero, ¿no?
se va prácticamente a Europa y no se imaginan qué sucedió. Nunca más regresó. En otras palabras, dejó al Perú sin repotenciar su armamento bélico. Y Chile duró más de 10 años en mejorar todo este armamento y con la ayuda de Inglaterra fue prácticamente un poder en América del Sur. Antes de que suceda todo esto, el Perú era uno de los más comprometidos en el armamento. Es decir, que siempre Perú, antes de la Guerra del Pacífico, se preocupó mucho por el armamento, porque siempre tenía el miedo de que en cualquier momento nuestros amigos o enemigos del sur, en este caso Chile, tenía la mentalidad de conquistar y de hacernos una guerra directamente. Igual también sucedía en la parte del norte de nuestro país, ¿no? Con Ecuador. Ecuador, acuérdense que antiguamente, con lo que era el imperio del Tahuantinsuyo, pertenecía al Perú. Parte de Brasil también pertenecía al Perú. Pero desgraciadamente, como en toda tradición histórica, si hacemos una retrospección de la realidad, también sabemos, y ustedes también deben investigar como buenos conocedores del Perú, la rivalidad que existió entre José de San Martín y Simón Bolívar, ¿no? Ustedes saben que hay muchos venezolanos en el Perú, no solamente en varios lugares del Perú. Y casualmente cuando tuve una conferencia que realicé hace poco en la Universidad César Vallejo, que me invitaron, existen varios estudiantes que son venezolanos. Y una de las preguntas que me causó un poco de risa, y les confieso todo eso, fue que se paró un estudiante, me dijo que era de Venezuela, y me dijo que efectivamente el que tenía que haber declarado al Perú era Simón Bolívar y no José de San Martín, ¿no? Que fue que San Martín lo traicionó a Bolívar, ¿no? Sabemos que ese argumento no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando San Martín sale hacia el norte del Perú, es decir, cruza la frontera de Ecuador, llega a Colombia, Bolívar le dice, bienvenido al pueblo bolivariano. Para ese sentido, ya tenía en mente que prácticamente él tenía su propia manera de pensar. Equivocado o no, es nuestro problema. Él siempre, como todos los venezolanos creen y conciben la idea de que toda Sudamérica, a excepción de Brasil, deberían de ser solo un pueblo, hermanados por las tradiciones y las costumbres, ¿no? Al final sabemos bien que nunca existió eso. Nunca se dio, nunca se dio. Entonces, para que vean todo lo que va sucediendo en el devenir de esta historia, ¿no? Muchos historiadores no cuentan una realidad verdadera. Y yo, para entrar un poco más en confianza con ustedes, les pregunto, ¿realmente nuestra historia del Perú, creen ustedes que si Inglaterra no hubiera ayudado a repotenciar todo el armamento chileno, con la situación que venía el Perú de ser una potencia, entre comillas, llamémoslo así, entre comillas, que era el mejor país de Sudamérica armado, ¿ustedes creen que Chile se hubiese atrevido
primero a conquistar la parte de Bolivia y después la del Perú? ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué dice Aldair? ¿Qué dice Nicolás? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería factible? ¿No sería factible? ¿Nos hubieran quitado o no nos hubieran quitado? Acuérdense que antes de conquistar la parte, ¿no es cierto?, del Perú, primero tenían que pasar por Bolivia. ¿Ah? No hay que olvidarnos. Nosotros no limitábamos directamente con Chile, sino con Bolivia. Y Bolivia era el intermediario de limitar con Chile. Todo esto sucedió pues a escondidas. A veces dicen es a escondidas. A veces dicen sí, todo era un negociado para mejorar, para destruir. Creían que teniendo a Perú de una parte, a Chile de otra parte, y hermanados nosotros con Bolivia, decían 2 contra 1, pues puede ganar a 1. Pero desgraciadamente Bolivia nunca se había preparado en el punto de vista militar. Nunca. Es más, nadie se imaginó. Pero que había la manera de querer invadir era efectivamente cierta. Cierta no solamente por lo que supuestamente tenía Bolivia, sino porque existía un pacto de la Confederación Peruana-Boliviana, donde los presidentes de ese entonces firman un documento secreto, ¿no?, que después ya se hizo público, en que si Chile invadía Bolivia, automáticamente Perú tenía que ayudarlos a que esto no sucediera. Entonces miren ustedes cómo a veces la misma historia nos jugó en contra. Yo creo que si Perú no se hubiese entrometido en la conquista de Chile ante Bolivia, de repente a nosotros no nos hubiesen quitado Arica. No nos hubiesen quitado ni Arica ni Tacna. Pero bueno, los chilenos lo vieron mal y por eso que arremetieron también contra los peruanos. Yo justamente escribí un libro que se llama Los diarios de Lima y su repercusión en la enseñanza universitaria, especialmente durante la Guerra del Pacífico, 1879 a 1883, y su repercusión en la enseñanza universitaria, especialmente en San Marcos, ¿no? En ese sentido, en esta investigación que también realicé, se descubrieron muchos diarios, muchos periódicos, muchos pasquines, que querían que nosotros seamos parte, formemos parte de Chile. Y algunos otros diarios, como La Abeja Republicana, como La Reconstrucción Nacional, como el Diario de la Nación, decían que no, que nosotros tenemos que votar a este enemigo del sur, que ha venido a mancillar nuestro honor, nuestra bandera, nuestros principios, ¿no? Es así que desgraciadamente nuestra historia nos lleva pues a este otro individuo que fue Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola, muchos historiadores señalan que también fue parte de ser el culpable de que nosotros perdamos la guerra con Chile.
¿Por qué el culpable? Porque Pierola no era un estratega netamente. Pierola tenía una idea equivocada. Pierola pensaba que los chilenos directamente iban a desembarcar en el puerto del Callao, situación que no sucedió, situación que desconocen, muchos desconocen que todo fue muy bien planificado por los chilenos. Los chilenos desembarcan en Pisco y una vez estando en Pisco empiezan a llegar hasta Lima. La idea de Chile, y es más, muchos desconocen, Chile llegó a Lima. Chile, el batallón de Chile, tomó Lima. Y más que Lima, tomó varias ciudades del Perú. Es más, muchos, uno de ellos, que nunca me voy a olvidar, Manuel González Prada. Manuel González Prada, un gran escritor y político peruano también, y su palabra siempre decía, ¿no? Donde pongo el dedo, bota la pus. Jóvenes a la lucha y viejos a la tumba. En el famoso Politeama, ¿no? ¿Él qué hizo, por ejemplo? Él una vez que los chilenos ingresan a Lima, especialmente en Barranco, en el centro de Lima, etcétera, etcétera, él, es más, ojo, él también se enrola al batallón de emergencia para luchar contra los enemigos del sur. Y él, como acto de repudio contra estos invasores, hacen pues, y hacen que desgraciadamente no saliera de su casa hasta que el enemigo abandone el Perú y especialmente Lima. Es más, existen fotografías inéditas y más adelante, de repente, en la próxima clase les voy a presentar un material donde muchos de las personas que se casaban en ese entonces por civil o por religioso, se casaban netamente de negro. ¿Por qué se casaban de negro, dirían ustedes? En protesta de esta invasión. No fue solamente una guerra, definitivamente. Chile no ganó la guerra. Chile vino a invadir. Chile destruyó nuestra Biblioteca Nacional. Los chilenos destruyeron todos los anaqueles, todos los laboratorios de nuestra gran Universidad Mayor de San Marcos. Es más, la universidad que ustedes conocen como la de San Fernando, que está frente al Hospital Almenara, ahí los chilenos hicieron su bastión, hicieron su cuartel general. Miren ustedes hasta dónde llegaron. ¿Ah? Hasta dónde llegaron. Y lo más triste, como ya les comenté, es que muchos periódicos decían, no, hay que ser parte de Chile. Hay que ser parte de Chile. Por eso siempre el odio arraigado entre peruanos y chilenos, ¿no? Más por los chilenos, porque los chilenos nos arrasaron prácticamente todo. Se llevaron hasta la prensa, las rotativas, los libros, todo se llevaron, todo se llevaron. Y ahí viene la otra contraparte, mis estimados estudiantes. La gran disputa entre Manuel González Prada y Ricardo Palma. Ricardo Palma
cuando existió la guerra del Pacífico, él no estaba ahí. Él era como corresponsal en Santiago. Miren ustedes, en Santiago. Mientras González Prada, como los estudiantes universitarios, como los enfermeros, los obreros, los de manufactura, los mismos catedráticos, se enrolaban gratuitamente para hacer resistencia a este enlace. Muchos indios también. Y desgraciadamente, la diferencia como sucedió, ¿se acuerdan que les contaba en el curso anterior de segundo? Desgraciadamente las armas, muchos de los batallones que formaron no tenían ni preparación en saber disparar. No tenían municiones. Había una crisis tremenda. Entonces miren ustedes la realidad que se vive. Una realidad muy triste, muy desolada, y que al final tuvo la culpa, según todas las investigaciones que se realizaron, que he realizado también, una parte que nunca me quedo sorprendido. Cuando los chilenos ya estaban en la ciudad de Lima, y mayormente en Barranco, en el centro de Lima, se habían tirado, como se dice, una tremenda borrachera, festejando que los chilenos habían llegado a la capital. Es así que Andrés Avelino Cáceres le dice: mi estimado presidente, por Nicolás de Piola, ¿no es cierto? Le dice: mi estimado presidente, llegó el momento de rescatar Lima. Tengo información que todos los soldados chilenos están borrachos, están ebrios, y tranquilamente podemos aniquilarlos y matarlos. Pierola, sorprendido por esta noticia, le dice a Andrés Avelino Cáceres: imposible de realizar un genocidio. No podemos matar a gente de esa magnitud. Y es así que Andrés Avelino Cáceres se resiente con Nicolás de Pierola y emprende su recorrido a la parte de la sierra, donde, como yo les dije, gracias a la ayuda de muchos indígenas, gracias a la ayuda de su esposa, de muchos leales, ganaron muchas batallas contra los chilenos que vivían atemorizados, porque supuestamente una tropa chilena iba por un lado y él los agarraba en pleno camino, bajaba de los cerros, aparecía y aniquilaba a estos chilenos. Por eso el nombre del brujo de los Andes. Miren ustedes todo este episodio que a veces no están a veces en los libros, y no están a veces en todos estos libros de historia, pero que es bueno que ustedes también lo conozcan, ¿no? Como también hay otras tesis muy irrealistas, ¿no? Muy realistas, ¿no? Que por ejemplo, nuestro querido Alfonso Ugarte, mucho dice la historia que se tiró con la bandera para que no sea pisoteada, etcétera, etcétera. Otros dicen que no, sino que él se resbaló del caballo y rodó, ¿no? Después otros dicen de nuestro querido Francisco Bolognesi, ¿no? Que hay que quemar hasta el último cartucho. Otros historiadores que a veces malinterpretan la historia dicen que no, que efectivamente Francisco Bolognesi
luchaba por cuidar sus tierras, ¿no? Por cuidar sus propiedades, ¿no? Lo único sí reconocible, tanto por los chilenos, por muchos, es al gran almirante Miguel Grau. Un hombre piadoso, un hombre que por más que había destruido con el espolón a la Esmeralda, a la Covadonga, él sí tenía la valentía, el honor de recoger a los que naufragaban, a los chilenos que naufragaban en alta mar. Por eso ese reconocimiento como el caballero de los mares, ¿no? Pero su historia también fue trágica, ¿no? Un 8 de octubre, también, de 1879, fue acorralado y una bomba lanzada destruyó el Huáscar y él tomó la decisión que antes que cayera en manos enemigos, abran las válvulas para que se hundiera con él y toda su tripulación, ¿no? Y sabemos que el Huáscar es el emblema del patio que está en el puerto de Valparaíso, ¿no? Que está como si fuera una reliquia de oro de los chilenos, ¿no? Entonces miren ustedes todos estos sucesos que se van desarrollando a lo largo de toda esta historia, ¿no? Y no hay que olvidar también que mucha de la clase, del grupo de poder, de la élite peruana, se fueron. Se fueron del país. Se fueron a Inglaterra, se fueron a España, se fueron a Francia, dejando prácticamente abandonado a su suerte a los peruanos, ¿no? A los peruanos de ese entonces. Gente humilde, como ya les dije, gente trabajadora. Es más, yo recuerdo mucho que la misma Universidad Mayor de San Marcos colaboró con dos batallones. Uno, el batallón Carolino Militar, y el segundo, el batallón San Fernandino, que era exclusivamente integrado por médicos, enfermeros, enfermeras, que iban al rescate de todos los heridos del país, ¿no? Y lo que sucedía en la ciudad. Esta es nuestra pequeña historia que le voy contando de esta parte, de este capítulo que también es muy interesante, muy bonito, y que los invito a que ustedes también se profundicen, revisen y chequeen, ¿no? A veces la historia está para contarla y saberla contar, ¿no? Es más, muchos me preguntan y me dicen, profesor, ¿alguna vez el Perú ha ganado una guerra? Y la respuesta definitiva es, hemos ganado algunas batallas, pero nunca una guerra, ¿no? Ustedes acuérdense lo de Tigüinza, ¿no? Que se les regaló 1 metro cuadrado a los ecuatorianos, que también fue una guerra que perdimos, una batalla que perdimos. Entonces siempre ha habido sucesos muy tristes a lo largo del Perú. Brasil también nos ha mochado un montón de territorio, Colombia igual, Ecuador un poquito, siempre Ecuador es otra piedra en el zapato de los peruanos, extremos muy complicados, pero así sigue la vida, ¿no? Así sigue la vida, así sigue la realidad y así es nuestra pequeña historia, a veces mal contada, pero hay que seguir batallando, luchando, investigando, porque la historia no se detiene, es parte del pasado, parte de nuestro presente y parte del futuro, ¿no? Siempre la historia está para contarla, pero debería ser contada de manera objetiva y de manera realista, ¿no?
Muy bien, muchachos, tenemos un receso de 20 minutos, nos encontramos 2:20 para seguir conversando un poco de esta parte. No se olviden que como ya hay más o menos 4 participantes, darles un tema para que la siguiente clase hagamos una exposición y así hagamos la clase mucho más didáctica. ¿Les parece? Muy bien, nos vemos, tenemos un receso. Muy bien, vamos a retomar esta segunda parte. Como ya les había explicado, hemos empezado hablando sobre Andrés Avelino Cáceres, después hemos hablado sobre Nicolás de Piérola, sucintamente hemos hablado de Manuel González Prada, ¿no es cierto? Uno de los escritores peruanos y uno de los que realmente batalló mucho contra la invasión chilena, y también sobre Ricardo Palma, que estuvo prácticamente en Santiago. También hemos hablado sobre los aportes que hace la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 2 batallones, ¿no es cierto? Que uno era el Carolino militar y el otro era el San Fernandino, ¿no? También hemos hablado de la diferencia que hay entre Nicolás de Piérola y Andrés Sabino Cáceres, ¿no? Que Nicolás de Piérola se negó a que Andrés Sabino Cáceres retomara la ciudad de Lima y con eso mismo expulsar a los chilenos, ¿no? Ahora he seleccionado que para la próxima clase va a haber 4 temas para que ustedes puedan exponer. Sí, Jenny, exactamente, es una biografía, ¿no? Todo lo que puedas encontrar de Ricardo Palma. Hay un dato importante también sobre, me acuerdo de mi amigo Alejandro Guerrero, cuando trabajé en Panamericana de Televisión en el archivo periodístico, él hizo una serie muy importante que se llamó Hombres de Bronce, no sé si ustedes la habrán escuchado. En esa serie de Hombres de Bronce, nuestro amigo Alejandro Guerrero hace una recopilación sobre Ricardo Palma, sobre Antonia Morena de Cáceres, que era la esposa de Andrés Sabino Cáceres, y hay una serie de personajes que se van viendo en este tercera unidad que les corresponde a ustedes, lo que es tercero y secundaria, ¿no? Sería bueno que también recreen un poco con alguna información, ¿no? Algún vídeo o alguna, de repente por ahí una escena, una película de los que les estoy pidiendo. Entonces son 4 temas, ¿ya? Uno tenemos a Andrés Sabino Cáceres, que ahorita voy a enseñar qué persona se va a realizar sobre él. Otro, Nicolás de Piérola. Y finalmente Manuel González Prada, ya que nuestra amiga Jenny tiene a Ricardo Paz. Como ya hay 3 que han asistido, entonces Aldair, ¿me estás escuchando, Aldair? Te vas a Sí, profe. encargar entonces de Manuel González Prada, mi estimado Aldair. ¿Ya? Todo lo que puedas encontrar de Manuel González Prada. Acuérdate del famoso discurso del Politeama, ¿no? Donde dice, viejos a la tumba, jóvenes a la lucha, ¿no? O donde la famosa también, donde se pone el dedo, brota la luz, ¿no? Entonces tú, mi estimado Aldair, te vas a encargar de Manuel González Prada. ¿Está bien? Kevin, tú te vas a encargar Listo. de Nicolás de Piedra, ¿ya? Toda la historia de Nicolás de Piedra. Acuérdate que Nicolás de Piedra fue uno de los culpables realmente de la desgracia de la invasión chilena, ¿no? Ya que él se dedicó a hacer unos reductos que ustedes se acuerdan, si es que van por Barranco y el reducto 1, el reducto 2. Él juraba, Nicolás de Piérola, pues que los chilenos iban a llegar directamente a Lima, ¿no? La Situación, biografía de Nicolás de Piero. y biografía y todo lo pertinente que puedas encontrar, ¿no? Hay videos también de él, aspectos de lo que hizo, ¿no? Y la Bueno, situación, profesor. ¿no? Es libertad de cada uno. Acuérdense que ya ustedes ahora en estas clases virtuales, para ser un poco más didácticos, que lo estoy repartiendo por temas, ¿no? Y así lo vamos a sacar un poco más el provecho de estas clases, ¿no? Hacerlo un poco más didáctico. Ahora vamos a entrar ya
un poco de lo que ya pasamos de este conflicto de la guerra del Pacífico, de Andrés Avelino Cáceres, de Nicolás de Piérola, las disputas entre Manuel González Prada y Ricardo Palma. Ahora vamos a entrar ya un poco al primer periodo, que también acuérdense que nuestro amigo Andrés Avelino Cáceres fue presidente en 2 ocasiones, ¿no? Con él se forma prácticamente el primer militarismo en el Perú, porque después de la Guerra del Pacífico viene una serie de militares que gobiernan el Perú, ¿no? El primer periodo de este primer gobierno, porque Andrés Avelino Cáceres tiene 2 gobiernos, ¿no? El primero empieza en 1883 y termina en 1899. Y el segundo periodo empieza, acuérdense que él tuvo 2 periodos, imagínense, 2 periodos, ¿ah? Entonces no fue nada sencillo, él empezó a hacer una reconstrucción del país y también se da una serie de hechos importantes, ¿no? Se da una serie de hechos de lo que en el Perú sucede, ¿no? Lo de las 8 horas, el gobierno de tanto de que es de nuestro amigo Dría, etcétera, etcétera, y se van dando varias circunstancias importantes, ¿no? Y el otro periodo que tiene nuestro amigo Andrés Avelino Cáceres es de 1886 a 1890. Una vez terminada la Guerra del Pacífico, ¿no? Y ya había salido Nicolás de Piérola, empieza pues todo lo que tiene que ver con el aspecto de la llamada ¿qué hacer después de la guerra? Acuérdense que Perú y Lima especialmente quedó casi saqueada, destruida, ¿no? Gracias también a la intervención francesa, ¿no? Como du Petitois, por eso Petitois tiene una avenida, ¿no? Acuérdense que Chile quería perpetuarse, no quería irse, por eso se firma el Tratado de Ancón el 20 de noviembre de 1883, ¿no? Es así que ahí también se da el plebiscito de que Arica y Tacna deberían de regresar a tierra peruana, ¿no? Pero desgraciadamente hubo una mala negociación y Chile se opuso a que Arica regrese a suelo peruano. Pero los tacneños sí retornaron vía un plebiscito que preferían regresar a suelo peruano. Toda esta parte es un poco también complicada. ¿Por qué? Porque muchos, en la parte sobre todo del sur, estamos hablando de Tacna, de Moquegua, incluida Arequipa, una parte de Ica, ¿no? Ya prácticamente los mismos chilenos habían mandado ya a que profesores de Chile enseñen la realidad chilena, ¿no? Les daban textos escolares, les daban varias oportunidades, les daban facilidades en cuanto a educación. Entonces miren que la situación no fue nada complicada, no fue nada fácil. Es así pues que ya nuestro querido y estimado Andrés Avelino Cáceres, más conocido como el Brujo de los Andes, y ustedes lo van a profundizar mucho más en la biografía, ¿no? Que ya a un estudiante tendré que designarlo. Entonces él empieza a hacer todo lo que es una reconstrucción, todo lo que tenía que mejorar, ¿no? Pero también hubo un conflicto militar, ¿no? Un conflicto de intereses, ¿no? Sobre todo hubo un conflicto de intereses entre el general Iglesias, ¿no? Es como si habláramos de dos bandos, ¿no? Un bando que era el que prácticamente quería hacer una reconstrucción a corto plazo y el otro bando de Miguel Iglesias quería hacer una reconstrucción, pero con ciertos procesos un poco mucho más lentos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo en la primera acción de lo que hizo nuestro gran Avelino Cáceres? Empezó pues a tratar de la reconstrucción, ¿no? Sobre todo buscar y también, ojo, él también hace algunas guerras importantes, como la de Chorrillos y Miraflores, ¿no? La batalla de San Juan
de Miraflores, ¿no? Hay varias batallas también porque todavía quedaban ciertos rezagos chilenos en el país, ¿no? Entonces la situación también fue un poco más complicada, un poco tensa, hasta que ya después se firma el famoso Tratado de Ancón, ¿no? Entonces, toda esta situación un poco enrevesida, oscura, hace pues que haya ciertos conflictos de intereses para que se trate de mejorar la situación, ¿no? Entonces empiezan ya a hablarse de los caudillos militares, ¿no? Estos caudillos que son los que creían que la clase, entre comillas, de personas civiles o los civilistas no eran capaces de poder reconstruir. Todo esto fue debido a la mala gestión realizada por Nicolás de Piedra, ¿no? Por eso entra una etapa ya de civilismo, ¿no? Creían que los militares eran los que tenían el control, que podían hacer las cosas como deberían de ser. Es así que ya se logra, y gracias a Avelino Cáceres, a reconstruir un poco la ciudad, a mejorar la situación. Se devolvieron algunas cosas importantes de lo que era el material de la Universidad San Marcos. Empiezan ya, y ahí sale pues, y acuérdate, mi querida Jenny, que también lo vas a nombrar, el bibliotecario mendigo, ¿no? Una palabra muy exacta que le hicieron a Ricardo Palma, que debido a su tradición de escritor, hace pues que varias ciudades del mundo recolectar libros, ¿no? Acuérdense que los libros y todo el material de la Biblioteca Nacional de San Marcos fue destruido, fue prácticamente aniquilada, ¿no? Es decir, que varios textos, documentos se fueron hacia Chile, incluyendo la prensa, ojo. Acuérdense que en esta etapa de que entra Chile hubo como si fuera un encargado del gobierno chileno que se llamó Patricio Lynch. Este Patricio Lynch prácticamente prohibía la censura, entabló la censura a los periódicos, y como había dificultades de lo que es la parte del papel, entonces empezó a crear varios decretos para que no puedan publicar nada en contra de los chilenos. Es así que muchos medios impresos se tienen que ir a provincias para desde ahí acicatear contra el gobierno de este Nicolás Lynch, ¿no? El general Nicolás Lynch, ¿no? Hasta que después ya la prensa retomó prácticamente el camino que tenía que realizar, ¿no? Esa etapa también fue complicada para la prensa, porque la prensa prácticamente estuvo desinformada, todo tenía que pasar por el comando conjunto de las Fuerzas Armadas chilenas, ellos decían qué publicar, qué no publicar, entablaban los cierres. Acuérdense que también el comercio desapareció, ¿no? Casi por un periodo de unos varios, casi como 8 o 9 meses, salió de circular. Pero los chilenos astutamente crearon un seudónimo, un anónimo, un casi parecido al Día del Comercio, ¿no? Que al final se difundía en Santiago, ¿no? Situación que fue desmentida después. Entonces miren todo este episodio que encontró pues nuestro gran Avelino Cáceres de hacer una reconstrucción, empezar prácticamente de cero, ver las ciudades, chequear todo lo que tenía que ver en este problema. Pero tampoco no fue un final feliz, ¿no? No fue un final feliz todo este periodo de Andrés Avelino Cáceres. ¿Por qué no fue feliz? Porque ya nuestro querido Miguel Iglesias, que ya tenía una cierta aceptación en varios mandos militares, entonces es el que tumba a Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Y él empieza a hacer prácticamente ya de lo que él había saneado un poco, de haber mantenido un poco las aguas calmadas, tranquilas, ya Miguel Iglesias es el que prácticamente hace la famosa llamada reconstrucción nacional, ¿no? Él tenía ese eslogan de su gobierno que llamó a la reconstrucción nacional. Es así pues que él nombra también
como director de la Biblioteca Nacional, que estaba, como ya les dije, arruinada, a Ricardo Palma, ¿no? Que es el que se convierte en todo el recopilador de los libros que habían sido saqueados y saboteados. Hay 4 aspectos, hasta 3 aspectos importantes que también podemos hablar un poco de nuestro estimado Miguel Iglesias, ¿no? Miguel Iglesias ya ve toda la parte que es toda la parte importante, que es la parte de la sociedad, ¿no? La parte política prácticamente. En esta parte política estamos hablando ya de que se van creando una sociedad un poco más organizada, ¿no? Organizada. Ya se devuelven y vuelven a aparecer nuevamente la prensa. Acuérdense que mayormente no existía todavía ni la radio ni la televisión, mayormente solamente eran medios impresos, ¿no es cierto? Como el surgimiento del comercio el 4 de mayo de 1839, ¿no es cierto? Que después fue adquirido por los Miro Quesada, ¿no? Entonces, miren ustedes, ya nuestro amigo trata de hacer esta reconstrucción, trata de evitar los odios, los rencores, y trata de buscar que el país viva ya de una manera un poco más pacífica y olvidar el pasado, ¿no? Este pasado que realmente trajo problemas a la sociedad, sí. La gente que se había ido del país, como ya les dije, a Europa, España, Francia, Inglaterra, otros a Estados Unidos, nuevamente regresan al país, ¿no? Regresan al país, empiezan a invertir, empiezan a mejorar la economía, empiezan a desarrollar la parte tanto del movimiento de la economía, ¿no? Se ve ya una sociedad un poco más tranquila, un poco menos dividida, y nunca hay que olvidarnos un dato importantísimo que es la característica de todo peruano, ¿no? Siempre detrás de un peruano hay otro peruano que siempre está lleno de rencor, de envidia, ¿no? Como siempre dice, ¿no? Siempre un peruano malogra a otro peruano, ¿no? Siempre hay esa rivalidad, esa envidia. Y si lo vamos a llevar a una realidad, ¿no es cierto? Haciendo una símil comparación con lo que se está viviendo ahora. Miren ustedes, hace poco hubo las elecciones, ¿verdad? Y ustedes me imagino que todavía no participan en votar. O algunos sí. Miren ustedes, eran 18 candidatos. En total eran 21 candidatos. En cual 3, el Jurado Nacional de Elecciones los separó porque no cumplían con los requisitos fundamentales. Entre ellos el Partido Aprista, el de Fernando Olivera y otro partido más. ¿No es cierto? Quedaron 18 candidatos. Al final, quedaron 2, ¿no? Uno de ellos, Keiko Fujimori, y en el otro bando, Pedro Castillo, ¿no? Profesor Pedro Castillo. Miren ustedes, las elecciones de segunda vuelta fue el 6 de julio. Hoy día estamos 11 de julio y debido a todas estas nulidades que ha presentado la candidata de la derecha llamada Keiko Fujimori, hasta ahora no se puede proclamar al que ganó las elecciones. Entre comillas, y lo digo extraoficialmente, el que ganó las elecciones por 44,000 y pico de votos es Pedro Castillo, ¿no? Y esta señorita o señora Keiko Fujimori, tercera vez que pierde, se pone un plan, ¿no es cierto? Como dicen todos, que le ha dado una pataleta, que sigue manteniendo que existió un fraude, que sigue manteniendo que no, que fue injusto y todo, hace pues que todo se retrase, se disparó el dólar, subió el aceite, subió, y ustedes ya deben de saber todas las situaciones que estamos viviendo. Todo por un capricho, por una terquedad, ¿no? Como dicen siempre, cuando las reglas del juego están desde un primer momento, deben ser respetadas y no patear el tablero, ¿no? Pero bueno, en esa situación esperemos que la otra semana, espero yo, ya se resuelva y bueno, se declare
al nuevo presidente del Perú. Que no la tiene nada fácil, por supuesto que no la tiene nada fácil, ¿no? Con este grupo de poder de derecha que a veces creen que va a afectar, que va a haber un comunismo, que vamos a hacer Venezuela, que vamos a hacer Bolivia, que vamos a hacer Cuba. Pero yo digo, mientras no le demos esa oportunidad, yo no tengo una bola mágica para descubrir qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado. Así como ustedes. Yo también, es mi primera, después de tiempo, clase virtual, porque mayormente utilizo la otra plataforma de Google Meet, ¿no? Que es un poco para mí mucho más sencilla, mucho más fácil. Igual tengo el agrado y, y el placer de enseñarles este curso, que a mí me encanta, porque tengo una maestría en historia y soy doctor en educación, ¿no? Y bueno, y entonces miren ustedes las realidades, ¿no? Las realidades que a veces se ponen medias complicadas. Pero bueno, esperemos que todo llegue a buen término. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Muy bien. Mi estimado Nicolás, ¿estás presente, Nicolás? Hablen, no sean tímidos. No les pido que pongan cámara ni nada, sino que al menos me contesten por el audio. Bueno, entonces para hacer una síntesis de las exposiciones de la siguiente clase, ¿sí? Para hacerlo más didáctico. Entonces va a ser primero Andrés Avelino Cáceres, le he designado a Nicolás. El segundo tema es Nicolás de Piérola, que va a estar a cargo de Kevin. El tercero va a ser Manuel González Prada, que va a estar al Daire. Y el cuarto, Ricardo Palma, que lo va a hacer Jerry. ¿Está claro? Muy bien, ese es para la siguiente clase. ¿Ya? Ya que ustedes son los primeros cuatro, si se van a integrar 3 personas más, les daré otros temas y ustedes ya de esta a la otra semana ya no exponen, sino escuchan. ¿Ya? Lo que pido es que haya un poco de diálogo. La historia es para contar, la historia es para conversar. Acá no es para que estén leyendo todo ese manuscrito que les he pasado, que tiene como más de 235 páginas. Hay que hacer una condensación. Hay que buscar la manera mucho más sencilla, ¿no? Claro, ustedes pueden... Profesor, Sí, ya que estamos aquí, aunque sea 3 o 4, le pongo la idea de crear un grupo así de historia, así de cada curso, y que cada uno más para que sea más fácil la comunicación y no sea para estar fastidiando o incomodando a la señora Juana. sí, yo casualmente Aldair te agradezco la iniciativa. En mi curso debe de ser así, ¿ya? Para que la señora Juana un poco no esté tan cargada de estar mandando el link, que a veces es uno, a veces es otro, a veces el profesor no viene. Entonces, nosotros internamente voy a mandarle al grupo de WhatsApp, hazlo tú, mi estimado, lo hace de manera privada, yo mando el link todo para que así ya no haya problemas y aparte de todas maneras le voy a mandar a la señora Juana para que también tenga conocimiento. ¿Te parece? ¿Sí? Muy bien. Sí, todo tranquilo. Listo. Bueno, El grupo ya, sí se puede. entonces ya tienen sus 4 temas, 4 alumnos, y si se van integrando nuevos estudiantes, les voy a dar nuevos temas para debatirlos y conversar. Solamente alguna recomendación que les doy, ¿ya? Para que todo les quede un poco más claro. En las exposiciones que yo les he dado, solamente yo les doy el tema, ¿ya? Va a depender de cada uno cómo lo quiere realizar, ¿no? No hay problema, no hay problema. Si por ahí quieren poner un audio, si por ahí quieren poner un videíto, pónganlo. Yo no me quejo. Para mí, la historia se aprende con hechos. Y los hechos hablan más, ¿no es cierto? Que estar yo, como ustedes ven, leyendo, no acostumbro a leer mucho, sino acostumbro a conversar, hacerles algunas preguntas, y así vamos intercalando esta historia, que a veces es bien contada, como a veces también ha sido mal contada, ¿no? Entonces, yo creo que esa va a ser la fórmula que nosotros podamos ir avanzando y ustedes vayan a poder realizar. No sé, y ahora les dejo para consultarles algunas cosas, porque yo después de tiempo que estoy enseñando el nivel secundario, ¿no? Yo mayormente enseño posgrado
y pregrado, ¿no? Pero ahora me invitaron y dije, bueno, es domingo, puedo aceptar esta invitación y encantado de estar con ustedes. Pero quiero saber bien cómo es en cuanto a lo que más o menos ustedes realizan. ¿Hay un examen escrito? ¿Hay un, no sé, hay de repente, les dejan clases, tareas para la casa? ¿Cómo lo realizan? ¿Quién me ayuda para tener una idea más general de todo esto? ¿Qué dice Nicolás? ¿Qué dice Kelly, Jenny, Aldair? A ver, los escucho. Roberto, profe, Como que le he te- dicho antes, nosotros tenemos 4 clases y la quinta clase, tenemos 4 clases donde enseñan los temas del curso y a la quinta clase tenemos tipo la anterior vez, con los otros 3 cursos que tuvimos, la profesora de inglés dio como un cuestionario nada más en la quinta clase y luego en la sexta clase ya dio un examen. Ah, El profesor de química dio 2 exámenes, un examen parcial y otro examen final. En la quinta clase dio el examen parcial y ya, final dio el perfecto, perfecto. Entonces vamos tomando apuntes de las cosas que más o menos vamos a hablar. ¿Algo más me querías decir, Aldair? no, de que ya hice el grupo y ya mandé el enlace al grupo donde están todos. Ya quien quiera se une. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, entonces sigamos avanzando, ¿sí? Ya están los temas, ya saben lo que vamos a organizar. Ya sabemos que después de Miguel Iglesias, ¿no es cierto? ¿Quién más bien viene y retoma, ¿no es cierto? Viene y retoma pues nuestro amigo que no se quedó satisfecho y lo retoma nuevamente su segundo periodo, nuestro gran Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Ya con la experiencia que tenía Andrés Avelino Cáceres en este segundo gobierno de 1886 a 1890, él ya se da cuenta que la situación todavía vivía ciertos problemas, ¿no? Ciertos divisionismos. Todavía existía un ala civilista, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Acuérdense que todo esto va sucediendo de muchas situaciones un poco complicadas, ¿no? Complicadas en el sentido de que van cambiando también hasta la misma manera de cómo tratar de que esta economía, a pesar del golpe que ya habían vivido, esté un poco más sólida, esté un poco más, que se puede decir, que tenga mayores oportunidades. Y entonces se va entablando una serie de mecanismos, serie de divisionismos entre Rufino Echenique, entre Manuel Ignacio de Vivanco. Hay una guerra con Ecuador en 1860, de ahí viene el combate de 2 de mayo, que los españoles querían nuevamente retomar el Perú, y entonces vienen ciertos episodios que van moviendo los cimientos de esta, entre comillas, democracia que se vivía, ¿no? Entonces entra en un, como se puede decir, en un desfase de soberano, ¿no? En un desfase. ¿Quién es el que mayormente puede mejorar la situación, ¿no? Entonces acá viene una serie de dificultades que poco a poco se va a ir mejorando, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre era el problema del Perú el problema de la deuda externa, ¿no? Acuérdense, no fue nada fácil. Estamos hablando que el Perú pasó por una guerra, y más que una guerra fue una invasión, una destrucción. Entonces, si el Perú venía después de una guerra, había una recesión económica, no había ingresos, no había exportaciones, no había importaciones. Las fábricas, los trabajadores, etcétera, era un caos, una ruina. ¿Qué tenía que hacer el gobierno? En este caso,
pedir préstamos, 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 préstamos. Y estos préstamos no eran pues gratis, porque una vez que tú pedías un préstamo, automáticamente tenías que pagar, ¿no es cierto? Pagar un interés para que esto pueda tener mejoras. Pero también esta deuda externa iba complicando la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya empieza a agudizarse el problema del billete fiscal. Ya, está bien, te damos lo que tú pides. Y la pregunta era, ¿cómo lo pago? ¿Cómo hago? Si nosotros estamos prácticamente abandonados. Entonces ahí viene toda una especie de problema. ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores, acuérdense que Manuel Parro se llevó el billete, se llevó el billete de lo que habían hecho una recolección, el préstamo, ¿no es cierto? Para que mejorara el armamento peruano, pero se fue y se llevó el billete, ¿no? Y dejó más deuda, dejó una deuda impaga, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los acreedores? Prácticamente venían y tenían que pagar, ¿no? Pagar. Imagínense que hay una cuenta de acreedores ingleses que se debía más de 50 millones de libras esterlinas. ¿Se dan cuenta? Era una cantidad que el Perú, desgraciadamente, no podía pagar. No podía pagar. Entonces, ¿qué se viene con eso? ¿Ah? ¿Qué viene? ¿Qué creen ustedes que se viene? Claro, los famosos contratos a largo plazo. ¿No es cierto? Entonces, con estos famosos contratos a largo plazo, prácticamente, ¿qué estamos cediendo? Prácticamente estamos cediendo toda nuestra riqueza, ¿no? Y es así que se firma el primer contrato complicadísimo, que fue el contrato Grace, ¿no? El famoso contrato Grace, ¿no? Este contrato realmente fue una negociación con los acreedores ingleses, ¿no? Ellos pusieron las reglas de juego, ¿no? Ellos pusieron cómo tenía que darse. Dieron una fórmula de nosotros poder pagar esta deuda millonaria, ¿no? ¿Y qué nos quedaba? No nos quedaba otra que aceptar. No había otra, no había otra, no había otra, no había otra manera. Ojo que acá no estamos hablando ni siquiera de Estados Unidos, porque Estados Unidos todavía ni existía como potencia. Estados Unidos todavía estaba lentamente. Acuérdense que Estados Unidos también era un estado de indios. ¿Ah? Ojo, de indios. No crean que Estados Unidos de frente han sido pues unas personas de capitalistas, no, eran indios. Por eso todavía existe ciertos rezagos indígenas, como Texas, ¿no? Que era parte de México, como Nuevo México, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este contrato Grace, ¿qué proponía? Miren ustedes hasta dónde llegaba ya. Estamos hablando de los monopolios, de los oligopolios, ¿ah? Este famoso contrato Grace, ya los ingleses se habían proyectado que el Perú era, como decía un gran sabio, un mendigo sentado en un banco de oro. En un banco de oro, ¿no es cierto? Miren ustedes, el primer punto fue que ellos, y es verdad, se adueñaron de la administración de los ferrocarriles. Ellos mismos lo trajeron, ellos mismos lo ensamblaron. Pero no se imaginan cuántos años. Ellos administraron los ferrocarriles que iban de Oxapampa por toda la minería del Perú por 66 años. Es decir, que toda la recaudación que utilizaban las mineras, que utilizaban como transporte, era y iba exclusivamente para los ingleses. 66
años. Imagínense ustedes cuánto dinero a lo que se le debía se llevaron, ¿no? El otro aspecto fue el derecho a la libre navegación por el lago Titicaca. Miren ustedes este contrato, todo lo que trae. Si ustedes analizan y cierran los ojos y dirán, se están adueñando del ferrocarril 66 años. Encima piden que la navegación por el lago Titicaca sea libre, es decir, que cualquiera podía navegar, sin siquiera ser registrados, ¿no? Muy por el contrario, hacían y deshacían. ¿Por qué? Porque sabían que el lago Titicaca era la frontera prácticamente con Bolivia y ya existía el contrabando clandestino, ¿cierto? Otro aspecto que también fue, para mí, que hicieron el saqueo más grande. Se llevaron 3 millones de toneladas de guano. El guano peruano era uno de los más ricos. ¿Ah? Muchos dicen, ¿no? Ustedes vayan a la laguna, a la bahía de Paracas, todavía quedan algunas cosas del guano. Profesor, pero el guano, si ese es una pestilencia, ¿no? Mis queridos alumnos, el guano era el abono de la tierra. Y ese abono de la tierra, ¿qué hacía? Que la producción, ¿no es cierto?, sea de una altísima calidad. Es decir, que hacía que la tierra de mejores frutos, ¿no? Es decir, que era de alta vitamina, como se le podría decir, ¿no? Es una vitamina el guano para mejorar las cosechas, para mejorar toda la parte de la agricultura. Por eso es que se la llevaba. Bueno, ahora ya no, pues ahora ya todo es sintético, todo es otros químicos, ¿no? Pero antes era el guano peruano, era uno de los más valiosos, incluyendo con el salitre, ¿no? Incluyendo con el salitre. El cuarto aspecto, le dieron 2 millones de hectáreas en la cuenca del río Peribé. Estamos hablando ya en la frontera casi con Brasil, ¿no? Estamos hablando en Amazonas, en Iquitos, ¿no? Miren ustedes. Y finalmente, 33 cuotas anuales de 80.000 libras esterlinas. Ustedes dirán, profesor, pero acá se le debía 50 millones de libras esterlinas. Con estos 66 años de administración del ferrocarril, con esta libre navegación, con estos 3 millones de toneladas, con estos 2 millones de hectáreas, más 33 cuotas, saquen ustedes cuánto nos costó pagar esta deuda, dejada por esta guerra injusta con los chilenos, que nos hicieron. Ojo, Chile declaró la guerra al Perú un 5 de abril de 1879. Miren ustedes todo esto. Todo esto que trajo consigo, ¿no? Todo esto trajo consigo que el gobierno peruano no tuviera más remedio, pues, que aceptar este contrato. No le quedaba más. Y es así que en 1889 se firma este bendito contrato, ¿no?, entre el Estado peruano y los acreedores. Claro, muchos decían que era lesivo, que atentaba contra el Perú, que cómo era posible, pero al final se pudo cancelar la deuda externa, ¿no? Y esto dio, pues, entre comillas, ¿no? Entre comillas, hizo que el Perú tenga un mejor nivel crediticio internacional por ser un buen pagador, ¿no? Un buen pagador. Es así que después, ya los ingleses, viendo que ya el contrato se le terminaba, crean la famosa compañía inglesa Peruvian Corporation, ¿no es cierto?, en la cual se encargaba de la administración de los ferrocarriles en todo el Perú. Miren ustedes, ¿no? No fueron nada sonsos, siempre se quedaron. Por más que ya había terminado el contrato, por más que ya había
sucedió esto, ellos hicieron esta compañía peruana inglesa, ¿no? Para seguir administrando los ferrocarriles. Miren ustedes todo lo que va sucediendo, ¿no? Todo lo que va sucediendo. Acuérdense que los ferrocarriles en el Perú se habían ya realizado en varios lugares, ¿no? Había uno de Paita a Piura, de Salaberry, estamos hablando de Trujillo, Ascope, de Pacasmayo a Guadalupe, de Chimbote a Suchumán, ¿no? O Suchimán, de Limancón, de Callao a Chilca, de Pisco a Ica, volviendo a Arequipa, de Arequipa a Puno, y de Juliaca a Santa Rosa. Miren ustedes todo lo que había sucedido, ¿no? Todo lo que había que realizar. ¿Esto tenía un cobro? Por supuesto, todo era cobro, cobro, cobro. Todo costaba. Acá nadie regalaba absolutamente nada, ¿no? Entonces, así es este periodo que llega con nuestro amigo en el segundo periodo de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Situación que a la larga, si lo vemos desde el punto de vista, logró pagar la deuda externa, sí, pero fue demasiado costosa, ¿no? Fue demasiado, demasiado. Todo esto, ¿qué más trajo consigo? ¿No? Todo esto, ya sabíamos que veníamos de estos militarismos, ¿no es cierto? Entonces ya empiezan a surgir nuevamente los partidos opositores, ¿no? Y empiezan a darse cuenta que los militares, ¿no? A pesar que tenían el poder, se dan cuenta que no eran tan capaces como supuestamente decían, ¿no? Entonces ya empiezan a surgir esta creación de partidos políticos, ¿no es cierto? Y que estos partidos políticos a la vez dan cierto apoyo a ciertos candidatos que van moviendo y deshaciendo un poco el sistema político del país, ¿no? Es así que ya después va a surgir lo que es el gran partido civilista, formado pues por grandes opositores, y después existe ya el partido demócrata, ¿no? O democrático, como lo llaman algunos, ¿no? Este partido democrático también fue fundado pues por Piero, este, entre comillas, complicado político, ¿no? De ese entonces, que llevó un poco a la tragedia del país, ¿no? Ya con estos nuevos discursos, como ya les había comentado también de Manuel González Prada, quien en 1888 difundió pues su famoso discurso El Politeama, pues, ¿no? Que siempre ya les decía, ¿no? Él era uno de los asiduos luchadores, él era el que se resistía, que cómo los chilenos habían podido llegar hasta el Perú, ¿no? Y cómo haber podido llegar hasta Lima. Muchos ni saben, muchos, ustedes pregunten a muchos de sus compañeros de estudio y pregunten, ¿tú sabes que Chile llegó a Lima? No, llegó solamente hasta Pisco, llegó solamente hasta Paracas, hasta Ica, nunca llegó a Lima. Pero la verdadera historia sabemos que sí, efectivamente llegó hasta Lima, ¿no? Y una vez en Lima ya saben toda la desgracia que hicieron. Pero esto también trajo ciertos cambios. Ya se había dado cuenta que la situación política y los hechos tenían que hacer un resurgimiento. Acuérdense que ya estaba debilitada las Fuerzas Armadas. Acuérdense que ya prácticamente casi la mitad de las Fuerzas Armadas habían sido aniquiladas, ¿no? Por el enemigo del sur. Es así que ya estos hechos también hacen que se formaran y se crearan por primera vez ya la escuela naval, ¿no? Y sucesivamente la escuela militar, como preparación académica, ¿no? Académica militar, ¿no? Ya no era un soldadito cualquiera, sino ya eran escuela, ¿no? Siempre la escuela naval dedicada a todo lo que es la parte fluvial del Perú, tanto mar, ríos, etcétera, etcétera. Y la escuela militar que se dedicaba mayormente a toda la parte terrestre, ¿no?
todo lo que son la parte terrestre, ¿no? Entonces ya se habían dividido en dos escuelas, la naval y la militar. Todavía no surgía prácticamente la escuela, la Fuerza Aérea del Perú. Todavía no, todavía eso estaba ahí. Después, ¿qué más se va creando en este episodio? Se crea, ¿no? Llega el Banco Italiano, hoy llamado Banco de Crédito. Miren ustedes, el Banco de Crédito, el BCP, era antes el llamado Banco Italiano, ¿no? Este banco italiano fue fundado por la compañía inglesa, la London Pacific Petroleum Company, ¿no? Que se hace a cargo prácticamente, miren los ingleses hasta dónde estaban metidos, ¿eh? Ya tenían el monopolio de los ferrocarriles, pero también crearon una empresa para la exportación y explotación del petróleo, ¿no? Que también trajo otra consecuencia en el Tratado de la Brea y Pariñas en Talara y Piura. Así como también, acuérdense que hubo ese contrato de 66 años de los ferrocarriles, también hubo el famoso contrato de La Brea y Pariñas, que era en Talara Piura, donde también hubo todo un saqueo por el petróleo, ¿no? Por el petróleo. Acuérdense que ahí se forma pues famoso en Talara, ¿no? Por eso los de Talara mayormente eran las personas que vivían del petróleo, ¿no? Del petróleo, efectivamente. Quiere decir que el Perú siempre ha tenido riqueza. Lo único que nos ha faltado es saber explotar, ¿no? Porque somos un país todavía tercermundista, ¿no? En vías de desarrollo. Por eso siempre las transnacionales hacen y deshacen, ¿no? Hacen y deshacen. Esa es una de las realidades que siempre se ve, ¿no? Después de todo este periodo, ya Andrés Albino Cáceres llama esta vez, convoca elecciones, ¿no? Convoca elecciones y estas elecciones tienen un triunfador, ¿no? Que es ya prácticamente el Partido Constitucional, y se le forma y preside nuevamente otro militar, ¿no? Este militar también tiene ciertas características que muchos dicen que era el aliado de Andrés Albino Cáceres, ¿no? Es decir, que fue el general Remigio Morales Bermúdez, que es el papá de Francisco Morales Bermúdez, otro militar que también hace un golpe de Estado a otro militar, que era Juan Velasco Alvarado, debía ser su nieto, ¿no? Remigio Morales. Pero el Remigio no fue nada sonso, porque como primer vicepresidente puso a Andrés Albino Cáceres. Miren ustedes cómo entre los mismos militares, ¿no es cierto?, van tratando de organizarse, de mantener el poder, de mantener y seguir adelante, pero la situación a veces es que es una época también un poco saliendo de una guerra, y que entre pues un demócrata o un civilista era mucho complicado. El pueblo de ese entonces no le tenía mucha confianza, ¿no? Dudaba mucho de la manera de cómo tenían que manejar. Bueno, vamos a ver un poco ahora del gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Nuestro gran amigo Remigio Morales Bermúdez gobierna de 1890 a 1894, ¿no? Él era parte del Partido Constitucional, ¿no? Que se hizo cargo de la presidencia en elecciones en el año 1990. Y él también llamó a su gobierno como el gobierno de reconstrucción nacional. Y que va a seguir con la misma reactivación económica, ¿no? Mantiene todo lo que había dejado prácticamente el gobierno de Andrés Albino Cáceres, ¿no? Trata de firmar y se logra firmar pues el Tratado de Ancón, ¿no? Que es el que prácticamente hace que nuestra ciudad de Tacna, había un plebiscito, retorne al Perú, ¿no?
Después se firma el Tratado de García, ¿no? y Herrera con Ecuador, en el cual fue ratificado por el Congreso de ambos países. En este Tratado de García Herrera es para que una especie de que no haya intromisión entre Perú y Ecuador, ¿no? Es decir, como una especie de, así como hubo la convención entre Perú y Bolivia, fue una situación un poco más diplomática, ¿no? Un poco más de que ambos países respetaban sus territorios, ¿no? Y uno y el otro, ¿no? Pero este gobierno tuvo aspectos también importantes en el aspecto social, ¿no? Se hubo en el aspecto social, también se realizó un poco en el aspecto ya de las limitaciones, ¿no? Se da pues ya la reconstrucción del Tratado de Ancón también. Se logra pues la reincorporación al Perú, pero vamos a ver un poquito más sobre esta situación social, ¿verdad? ¿Por qué es importante esta situación social? Porque da un nuevo proceso. Estamos hablando un poco más de ciertas leyes, ¿no? De ciertas atribuciones que se van desarrollando, ¿no? Uno de los más trascendentales, y ya empieza a sonar muy fuerte el Partido Aprista Peruano con Víctor Raúl Aya de la Torre. También tenemos a José Carlos Mariátegui, ¿no es cierto?, del Partido Socialista o Partido Comunista Peruano. Y empezamos a hablar un poco ya de las 8 infamosas horas que tiene que tener un obrero, ¿no? Entonces acá se da inicio ya a las luchas y obras en el Perú, ¿no? Se dan las primeras huelgas, ¿no es cierto? Siempre el obrero era explotado contra los gamonales o con los empleados, ¿no? Empieza pues la primera gran huelga de los empleados de aduanas, ¿no? Que eran injustamente pagados. De ahí se empieza ya a hablar un poco de la construcción de los muelles, ¿no? De los muelles en el Callao, para que llegaran las materias primas del exterior, ¿no? Las primeras divisas internacionales, ¿no? De ahí mismo ya se da el régimen, ¿no? Que fue una obra muy importante ya desde el punto de vista judicial. Se empieza a hablar ya del habeas corpus, ¿no? Como ley. Y también se crea la ley de las municipalidades. Esta ley de las municipalidades fue muy importante también porque ya se empiezan a descongestionar lo que era el aparato estatal, ¿no? Y empieza a haber un poco más de ese sentido de que cada distrito tenga sus propias municipalidades, sus propios gobernadores, sus propios alcaldes, y se logre pues construir una mejor, ¿qué podría decir?, organización dentro de las circunscripciones que tenían cada provincia, cada departamento y cada país, ¿no? Entonces todo eso va a ayudar mucho a que vaya mejorando ya y ver un espíritu ya de cómo llegar un poco hacia la república, ¿no? Cómo cambiar de esta parte transitoria que nos dejó a tratar de buscar una cierta manera de lograr un poco más de beneficios, ¿no? Un poco más de beneficios, ¿no? Esto con la finalidad pues de ir mejorando todo este cambio, y esto va a dar lugar a que había ciertas, sobre todo un gran aporte que ya empezamos a hablar de la Constitución, empezamos a hablar ya del Congreso, ¿no? Ya se va tratando de organizar la parte política, ¿no? Se van a ver elecciones también en los congresos de ese entonces, ¿no? Va tratándose de ver todo lo que concierne a las elecciones. Y acá sucede también un hecho complicado, miren ustedes, hasta en la historia de esa época de 1894, ¿no? Y acá justamente le hacen, ¿no? Hubo un fraude, me acuerdo mucho, que se le hace entre Cáceres y, ¿no?, la reelección de Solar, ¿no? Que Solar también era un candidato de derecha en ese entonces, Pedro Alejandro del Solar, ¿no? Entonces hay una crispación,
Al final hay toda una situación de ilegalidad. Se llamaron a nuevas elecciones, total que resultó y al final anularon las elecciones y toda esta situación prácticamente fraudulenta fue desconocida por todos los republicanos. Todo esto sucede en la época de la República, que recién se va dando y circunscribiendo, ¿no? Entonces acá vamos viendo también lo de Tacna y Arica, se le dio 10 años de administración chilena, ¿no? Sino 45 hasta 1929. Miren ustedes, los chilenos sacaron también provecho. Pero el Perú, como siempre, cabizbajo, no decía nada. Siempre se caracterizó por eso y después ya de 1929 se recupera lo que es Tacna, ¿no? Se perdió Tarapacá, que era de Bolivia, y a su vez también se perdió Arica, ¿no? Arica decía parte del Perú. Lo único que se recupera es Tacna, ¿no? Se pierde Arica, Pisagua, Tarapacá, que era de Bolivia, y Chile, pues, que es hasta lograr toda la parte del sur. Se hace una potencia fuerte, ¿no? Se hace una potencia fuerte. Todo esto trajo consigo ciertas rivalidades, ¿no? Ciertas rivalidades, ciertos enfrentamientos. Y acá pueden después, ya les he mandado también para que vean una línea cronológica de todo lo que es el segundo civilismo también, el militarismo. Y acá viene ya empezamos a hablar un poco de todas estas características. Otro dato muy importante para no cambiar de tema, que es la parte de esta concepción un poco dejada de lado, ¿no? Porque al final todo esto puede considerarse, no te preocupes que voy a mandar todas estas diapositivas que ya creo que está subida, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, toda esta situación encrespada, motivada, hace pues que todo esto se haga un desfase completo, ¿no? Un desfase complicadísimo, para que vean que todo a veces se repite en el Perú, ¿no? Hay una situación que a veces parece que va mejorando, pero parece que va cambiando, pero al final se retrocede, se avanza. Todo creo yo porque acuérdense que el país es un país multiétnico, ¿no? Y ahora en estas elecciones actuales se ha visto claramente lo que es Lima, lo que es la costa, contra toda la parte del sur, ¿no? De las provincias, de las zonas rurales, ¿no? Que siguen descontentas con todo lo que se vive, que siempre hay pues pobreza, que siguen siempre olvidados, marginados, y todo eso pues porque sucede, ¿no? Sucede y eso va complicando la situación, ¿no? A ver, una pregunta que les quiero hacer dentro de esto. ¿Ustedes más o menos tenían algún alcance de toda esta situación que se vivió después de la Guerra del Pacífico con Chile? ¿Ah? ¿Cuál era la idea que tenían ustedes a priori de todo este suceso mal contado a veces de nuestra historia? ¿Mm? A ver, quiero escucharlos también ustedes. Participen, expresen. Sí, pues Aldair, a veces uno no sabe tantas cosas, ¿no? Así es. Así es, a veces los que nos enseñan pues solamente lo bonito, ¿no? Y no lo feo, no lo complicado. Pero gracias a ustedes, a sus exposiciones, a todo lo que van a realizar, van a ustedes darse cuenta, van a adentrarse más a la realidad, ¿no? Acuérdense que cada personaje peruano, tanto como presidentes, como escritores, como muchos que hicieron, tienen sus propios intereses también, ¿ah? No crean que todo es por un saludo a la bandera. Ahora, lo cierto es que se hizo el sentimiento patrio, ¿no? Fue muy fuerte, como les digo, esto de la invasión chilena, ¿no? No fue solamente ganar una guerra, que quede bien claro, no solamente los chilenos vinieron a ganar, sino vinieron a conquistarnos, ¿no? Querían que nosotros seamos parte de Chile, ¿no?
Y muchos medios impresos decían que debíamos de aliarnos a Chile, ¿no? Que debíamos de ser colonia de Chile, ¿no? Imagínense ustedes cómo hubiese sido que fuera la colonia chilena. ¿Estaríamos mejor? ¿Estaríamos peor? Nadie lo sabe, ¿no? Nadie lo sabe. Bueno, ahora sí, voy a dar estos pases a estos minutos que nos quedan para que me hagan preguntas sobre las exposiciones que creo que todavía no la tienen muy clara. ¿Sí? A ver, por ejemplo, Jenny me dice, profe, en la exposición tenemos que prender micro, como quieran, mi estimada Jenny, ¿no? Yo creo que la idea es escuchar también, o de repente consigues un video, de repente haces un video, lo subes, lo vemos, lo analizamos, hago algunas preguntas y listo, ¿no? Como les dije, hay libertad. Y como ustedes son unos excelentes estudiantes, y yo sé que lo van a hacer así, hagamos que este curso también sea como si fuera un libro, ¿no? Como si fuera un libro, contado por ustedes y con la participación, por supuesto, de quienes está hablando, ¿no? Esa es la idea. Háganlo de manera más didáctica, ¿no? Háganlo de lo que puedan encontrar. Si pueden, yo sé que ustedes son muy tecnólogos, son muy adictos, también pueden hacer un videíto de repente de unos 5 o 6 minutitos, lo ponen, siempre arriben a conclusiones, ¿ya? Siempre es importante en una exposición terminar con conclusiones, ¿no? ¿Qué fue bueno? ¿Qué le pareció este personaje? ¿O qué hay que criticar, ¿no? Que de repente no estuvo como ustedes de repente pensaran que se tenía que haber hecho, ¿no? Hay cosas que vamos realizando poco a poco, ¿no? Poco a poco para que así puedan tener una mejor idea cabal de todo lo que ustedes van a realizar, ¿no? Claro, puedes editarlo, poner una música, de repente escuchar tu voz. Hay libertad, y si ustedes manéjenlo, manéjenlo. Lo único que te pido sí que se centren en los personajes que les he dado para que podamos después de escuchar tu video, después de verlo, hacer un comentario, ¿no? General, ya que somos pocos y somos muchos, como se dice, se trabaja mucho mejor, ¿no? Y así vamos avanzando. Acuérdense que ya el material les he mandado por ahí, chequenlo. De repente lo mando ahí en el grupo también para que todo el material lo tengan a lo largo de lo que vamos a desarrollar. Voy a ir seleccionando algunos temas, otros temas vamos a hacerlo así de manera de exposiciones para que así no nos cansemos tanto ustedes ni quienes hablan, ¿no? Ver la mejor manera posible para poder desarrollarlo y manejarlo de manera exitosa, ¿no? Así que ya están todos enterados y es importante que ustedes también lo tengan y lo manejen para que así todo les salga muy bien, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea para que podamos tenerlo todo ok, como se dice, ¿no? Todo para que esté tranquilo y correcto. ¿Les parece? ¿Alguna consulta adicional? Hablen o callen para siempre, dice el dicho. Aldair, ¿está claro? Sí, todo claro, profe. Gracias, Aldair, un agradecimiento porque tú eres muy efectivo, ¿ves? Qué bueno, ya tenemos nuestro grupo de WhatsApp, caramba, qué bien. Eso espero que sea así. Ajá, Aldair, muy bien. Entonces pónganse de acuerdo con Aldair porque ahí voy a subir todas las diapositivas también para que lo tengan, ¿ya? Para que así lo puedan manejar mejor. Acuérdense que es un listado muy grande, no, no todo lo hay que desarrollar, hay que hacer una compensación. Por eso hoy día he estado avanzando casi con la gran mayoría. ¿Algo más? ¿Alguna duda más sobre las exposiciones? ¿Sobre el tema que hemos tratado hoy día? ¿Alguna recomendación que quieran hacer? Siempre dejo estos minutos para siempre preguntar algo, para chequear, revisar. Ya para la próxima clase vamos a hablar un poco de esta parte interesante, ¿no? De la expansión de la integración,
de las características de la Unión Europea, ¿no? Todo lo que parte de la urbanidad también que se va desarrollando. Vamos a hablar sobre todo lo que es, un tema importantísimo, lo que es el caucho, ¿no es cierto? Que prácticamente revoluciona un poco, así como, acuérdense, así como hubo lo del guano y el salitre, el caucho también jugó un papel fundamental para el Perú, ¿no? Pero también, como siempre, explotado, ¿no? Explotado. Todos siempre se llevaron los grandes, ¿no? Siempre se llevaron los grandes. Después ya surge lo que es la parte de, que también es importante, ¿no es cierto? Después surge ya la parte de las mineras, ya empezamos a hablar de la explotación de los recursos minerales, ¿no? Como la plata, el oro, el zinc, el cobre que sobre todo fue un papel importantísimo también, pero que también es exportado, ¿no? Es exportado. Entonces hay varios temas interesantísimos, ¿no? Hay varios temas interesantísimos que eso les va a permitir para que ustedes también puedan tener una mejor idea de todo lo que vamos a ir desarrollando en estas 6 clases, ¿no? Y al menos tengo la gran oportunidad que ya al menos el día de hoy hemos compartido una linda clase. Me siento complacido, así seamos pocos, pero lo ideal es que se está desarrollando de la mejor manera posible. Y eso es lo que trato de hacer, ¿no? Trato de hacer que todos ustedes puedan estar, como debe ser, informados de todo lo que viene desarrollándose en esta parte de la historia, ¿no? Historia mal contada o bien contada, pero bueno, es parte de nuestra historia, ¿no? Es parte de nuestra historia que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir batallando en silencio, pero vamos a tener que seguir avanzando, ¿no? ¿Avanzando con qué fin? Con el fin muy grande, ¿no es cierto? Con mejorar todas las dificultades que se van a encontrar. Nunca se olviden, ¿no? Nunca se olviden. No todos pensamos iguales. Siempre hay diferencias. Siempre anhelamos, ¿no es cierto?, llegar a la felicidad, que es lo que queremos todos, ¿no? Que es lo que queremos todos. Para que así todo suceda de la mejor manera posible. Esperemos pues que nuestras autoridades que vienen hagan lo mejor por el Perú, ¿no? Que hagan lo mejor por el Perú. No nos olvidemos de estos odios, de estos rencores, se acepte al ganador y sobre todo que se logre esta igualdad que tanto reclaman muchos pueblos del Perú olvidados, ¿no? Olvidados porque desgraciadamente los presidentes se acuerdan justamente cuando hay elecciones, una vez que salen se olvidan, ¿no? Nadie va, nadie recorre. Ahora esperemos pues que este nuevo presidente, que es un provinciano, que es de Cajamarca, haga las cosas bien para que todos estemos tranquilos y vivamos en paz. Si no lo hacen, yo creo que toda la comunidad saldrá a las calles a marchar y saldrá pues a decir las cosas como tienen que ser. Aunque la situación, como dicen muchos, está un poco complicada porque está difícil. No tiene mayoría en el Congreso, no va a tener mucho apoyo del grupo de poder que tiene mucha desconfianza y eso también puede ser un talón de Aquiles para el mañana. Puede ser un talón de Aquiles para el mañana, ¿no? Pero hay que tener la fe, la esperanza y eso creo yo que sería importante que todos sumemos, que todos ayudemos para que se pueda concretar y buscar un futuro mejor. Acuérdense, ustedes en un momento van a ser papás, van a tener sus propias familias, y qué mejor pues que ustedes mismos luchen y consigan lo que tanto necesitan, ¿no? ¿Alguna pregunta más adicional? ¿Algo más que me quieran decir? Bueno, la exposición les he dicho bien claro, no hay límite, ¿no? Puede durar 5 minutos, puede durar 10, puede durar 15. Eso depende de cada uno de ustedes, ¿no? Así que no hay
no hay tiempo, mi estimada estudiante. ¿Está claro, Jenny? Por mí, si traes toda su historia de que te toca, chévere, pues lo hacemos bien y nos regocijamos de ver lo que sea una película de nuestro gran amigo Ricardo Palma, ¿no? El bibliotecario mendigo, como le decían, ¿no? Porque fue él el que buscó y recopiló todos los libros donados, regalados, por toda su trayectoria de escritor que tenía tanto a nivel internacional, ¿no? Es así que él reconstruye la Biblioteca Nacional. Es el que logra prácticamente resurgirla de las cenizas esta biblioteca, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Es importante. ¿Algo más que se me haya quedado por ahí? A ver, Nicolás, Aldair, preguntas, ¿está claro de las exposiciones que van a realizar? Creo que todo les quedó muy claro. Qué bueno. Entonces, la manera de las exposiciones vamos a desarrollarlo. Primero yo voy a empezar, primero yo voy a empezar con el tema que nos va a corresponder. Termino de explicarles, ¿no? Es decir, que el primer receso, después de 2:20, más o menos hacemos las exposiciones, es decir, en el segundo bloque, después del receso, porque la primera hora me voy a dedicar yo a hacer un poco más del tema que vamos a tratar, ¿ya? Y de 2:20 vamos haciendo las exposiciones, como son 4 exposiciones, y si me sobra un poco de tiempo, haré otro tema más, ¿ya? Si es que se van a agregar nuevos estudiantes, daré unas 3 exposiciones más, ojalá que sean 3 nuevos estudiantes más para darle oportunidad que ellos también expongan. Y así a lo largo de estas 6 clases vamos, bueno, 5, porque solamente en la sexta ya tomaré un examen muy rápido, de repente lo hago de manera objetiva, o les mando una pregunta y respuesta, les doy el tiempo, la desarrollan y listo. Sobre todo que es importante saber, la historia hay que saberla contar, esa es la idea. Hay que saberla contar, pero con fundamentos, ¿no? Saber bien, empaparse bien, citar fuentes. Todo historiador debe de citar bien las fuentes, y eso también va para ustedes. Citen bien sus fuentes, digan quién lo dijo, no que lo inventaron, ¿no? Entonces todo eso es importante que ustedes puedan manejarlo, puedan tenerlo, y cualquier duda, sugerencia, ya saben que estoy acá para absolver cualquier pregunta, cualquier inquietud que puedan tener, ¿ya? Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Algo más que se me haya quedado pendiente? Todo quedó claro entonces. Muy bien.